Ah, ya. Descomposición de vectores. Eso vamos a hacer ya, muchachos. Entonces, mm, ya. Escribiremos un poquito. Descomponer un vector. Descomponer un vector. Descomponer un vector. Es simplemente. Es simplemente. Es simplemente encontrar. Es simplemente encontrar las componentes en X, y en Y. Muchachos, eso nomás vamos a escribir, ¿ya? Nos vamos a ir más a los ejemplos, ¿ya? Tenemos que practicar más de esto, ¿ya? Entonces, teoría no vamos a hacer mucho. Ya, entonces, ejemplo uno, vamos a escribir encontrar las componentes X e Y. Bueno, son en eje, ¿no? X y, espérenme un rato, X y Y. Ya, muchachos. Vamos a hacernos un pequeño eje de coordenadas cartesianas, pero solo en el primer cuadrante. Antes de continuar, vamos a recordar algo básico, ¿ya? No van a escribir esto. El eje de coordenadas cartesianas, ¿ya? Este es el eje de las Y y este es el eje de las X, ¿no ve? Las que están arriba son positivas. No van a escribir esto, estamos recordando. Las que están abajo son negativas. Las que van a la derecha son positivas, las que van a la izquierda son negativas. Ya, eso saben ustedes, en matemáticas han hecho. Yo le llamo eje de coordenadas cartesianas. ¿Ustedes qué le dicen? Otro nombre he escuchado. ¿Qué le dicen? Es parecido. ¿Qué nombre es? ¿No tienen? También se llama sistema de ejes rectangulares. Eso, sistema de ejes. ¿Alguien conoce otro nombre más? Tiene varios nombres, por si acaso. También se dice plano cartesiano. Plano cartesiano, ¿ya? Entonces, si se han fijado, muchachos, no lleva el mismo nombre, pero la utilidad es la misma. Yo, por ejemplo, me he acostumbrado a decirle eje de coordenadas cartesianas porque trabajo en el plano cartesiano y trabajamos con los ejes X y Y. Por si acaso, también se puede hacer en 3D. Entraría el eje Z, pero eso no vamos a hacer todavía. En 3D entra una línea más. La tercera dimensión tiene que entrar, ¿ya? Pero eso no vamos a hacer. Por el momento en el plano nomás vamos a trabajar. O sea, en el plano, en una hoja, ¿no? Eso les hago recordar. Y algo más que quiero que recuerden es que se divide en cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Nosotros generalmente vamos a trabajar aquí, en ejercicios sencillitos. Ya de vez en cuando vamos a venirnos a este lado, o a este lado, o a este lado, ¿ya? O vamos a trabajar en en los cuatro cuadrantes, ¿ya? Depende. Entonces solamente estamos repasando, ¿ya? El ejemplo de ahorita lo vamos a hacer en el primer cuadrante, porque es chiquitito, ¿ya? En el primer cuadrante vamos a practicar. Luego vamos a ir a este cuadrante, así y así. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Recordando el sitio, ¿ya? Por lo menos hemos recordado que también tiene diferentes nombres, ¿ya? Pero la utilidad es la misma. ¿Para qué sirve? Para ubicar puntos.
Yo hago un puntito aquí, entonces yo lo ubico. ¿Qué distancia es hasta el eje X? Y en el eje Y, ¿qué distancia tiene? ¿No ve? Intersectamos los puntitos. Ahí está su ubicación. Y entre paréntesis colocábamos, ¿no ve? Un ejemplo. Digamos que en X estaba en 5 centímetros y en Y estaba en 6 centímetros. Entonces, este puntito está ubicado en el eje 5,6, ¿no? El 5 es para las X y el 6 es para las Y, ¿no ve? Esa es la ubicación de ese puntito. Para eso utilizamos el eje de coordenadas. Si no, nos perderíamos, y en diseño gráfico y en carreras así, pues se utiliza para hacer diseños y gráficos, ¿no ve? Pero eso ya lo hace una computadora. Nosotros solo metemos datos. Aunque si quieren diseñar y programar, ya es cosa más seria eso. ¿Ya, muchachos? Vámonos a resolver este ejercicio. Encontrar las componentes X y Y del siguiente vector. Del siguiente vector. Ya, muchachos, vamos a dibujar un eje de coordenadas. Ustedes saben que el eje de coordenadas no es necesario dibujarlos porque está ahí. Pero para entender mejor, pues lo vamos a dibujar ya. Y solamente vamos a dibujar el primer cuadrante. No necesitamos más para este ejemplito. Ya, ahí está el primer cuadrante. Ya, de ese cuadrante, yo voy a dibujar a mi vector de color rojito. Se va a llamar vector A. Ya. Y voy a dibujar su ángulo. Su ángulo de inclinación va a ser de 40 grados. Por si acaso el vector A le puedo dar su módulo ahí mismo, o como también no, puedo anotar un costadito. El vector A tiene un módulo de... Vamos a utilizar fuerzas, ¿ya? 30 newtons. ¿Listo? Las unidades, no se olviden colocarlo entre corchetes. Yo lo voy a hacer de otro colorcito más para no mezclar. ¿Por qué colocamos las unidades entre corchetes en física? Aunque no es necesario. Ustedes van a ver en algunos libros no usa corchetes, pero les explicaré, no está de más. Ustedes han manejado álgebra, ¿no ve? No se olviden que manejan números, digamos 10, pero también manejan letras, digamos A, ¿no ve? Letras, números y letras. Y las unidades, no hay que cometer el error de juntar con cualquier letra. Son unidades. Las unidades significan algo. Esta letra que tú ves aquí es un número. Significa que es otro número. En pocas palabras, estos dos siguen siendo un número. No cambia eso. Pero las unidades no son números. Significan algo. Pueden ser metros, kilómetros, ovejas, papa, chuño, lo que quieras. Pero significa algo. No son un número. ¿Ya? Eso las unidades. Por eso las unidades en física nos acostumbramos a colocar, digamos, ovejas. Puede ser una unidad. ¿Cuántas ovejas tengo? ¿No ve? Significa algo ya, muchachos. Entonces no puedo mezclar. Y hay algunas unidades, por ejemplo el segundo, que si yo no le pongo corchetes, pues voy a cometer el error de decir que puede ser otra letra. ¿Ya? Pero en los libros esto está bien separadito con letra cursiva y todo eso. Pero nosotros no escribimos como una máquina, ¿no ve? Entonces, detallitos que nosotros al escribir, lo más seguro es que vamos a escribir así. Y luego nuestra duda va a ser, ¿esto qué es? ¿Es una S? ¿Es 5? ¿O significa segundos? Ese va a ser nuestro problema, ¿no ve? Por eso es que en física generalmente se coloca corchetes a las unidades. Y si no tiene, por lo menos se tiene que notar que es una unidad. Cuando haya letras y números, ¿ya? Por el momento no tenemos esos problemas, ¿ya? Pero cuando haya, hay que evitarlos, ¿ya, muchachos? Listo. Ya tenemos al vector A. Espérenme un ratito. Voy a ampliar el tamaño del resaltador. Este es el vector A. Su módulo del vector A es 30. Su dirección y su sentido me lo dicen su ángulo y la flechita hacia donde apunta. Ya les he dicho, no es lo mismo que ese vector vaya a este lado. No es lo mismo a que vaya a este lado o que vaya a este lado. No es lo mismo, ¿ya? Incluso pueden estar
voy a dibujar esto. Pueden estar en el mismo caminito, pero puede estar yendo hacia el otro lado. Pero puede tener el mismo ángulo. Ya, incluso hasta eso. Y no son lo mismo. Por eso es que un vector tiene sus partes, vamos a recordar. Tiene un módulo, aquí está el módulo, lo que vale, o el tamaño. Tiene una dirección y un sentido, ¿no ve? Y eso me dice a dónde está yendo y hacia qué lugar está apuntando, ¿no ve? Entonces, eso no nos olvidaremos. Ahora sí, las componentes. ¿Cuáles son las componentes, muchachos? Las componentes, voy a utilizar color verde, pues son los vectorcitos chiquititos que se van a formar tanto en el eje Y, como en el eje X. ¿Ya? Y por si acaso, todos van a apuntar hacia el lado donde está yendo el vector grande. El vector grande ya sabemos cuál es este. Se llama vector A. Entonces, su componente en X, obviamente que la flechita va a ir hacia el lado de arriba. Eso no te olvides, ¿ya? Su componente en Y, que sería este, obviamente que la flechita va a ir hacia la derecha, porque a ese lado está yendo el vector grande. ¿Listo? Eso es la descomposición, ¿ya, muchachos? En pocas palabras, este es el vector papá, digamos, o el vector mamá, si quieres. Y estos son sus vectores hijos. Uno de sus vectores hijos está en el eje Y y el otro vector hijo está en el eje X. Eso se tiene que entender, ¿ya, muchachos? Solo es dibujar. Ahora, como ya tengo esos dos vectorcitos chiquititos dibujados, también puedo sacar cuánto miden. También, muchachos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, sacaremos eso. Espérenme un ratito. Voy a separar esto. Voy a aprovechar que tengo espacio aquí. Si ustedes ya no tienen espacio, continúan abajo. Vamos a sacar su componente en X. O vamos a escribir así, ya mejor. Vamos a sacar el vector A, pero en X. ¿Listo? Eso vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a colocar nombres a estos dos vectorcitos que acabamos de hacer nacer, ¿ya? Este va a ser el vector A, porque es hijo de este vector, pero está en el eje Y. ¿Listo? No se olviden eso. Este va a ser el vector A también, porque es hijo de este vector, pero este está en el eje X. ¿Ya? Y fíjense, son dos vectorcitos diferentes. Tengo mi vector A en Y y A en X. Listo. Yo tengo que decir cuánto vale el vector A en X. ¿Ya? Eso tengo que decirle. Pero yo sé que el vector grande vale 30 newtons. Ah, ya. Ok. Entonces escribimos. El vector A en X va a ser igual. Ahora me van a responder ustedes. Mi vectorcito AX está ahí. Y el ángulo está a su ladito. ¿Qué función trigonométrica tendría que usar? ¿Seno o coseno? Díganme. Seno. ¿Seguros? Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Coseno, profe, coseno, Ah, coseno. ya. Aquí está el ángulo, ahí está el ángulo, y me fijo, a su ladito está el vector A en X y quiero encontrar eso. ¿Qué función trigonométrica tengo que utilizar? Díganme. Lo que me has respondido al último ya estaba bien. ¿Qué tengo que usar? Función coseno. Coseno, coseno. Ahora se los voy a escribir en la pizarra por si acaso. Si ves que está al lado del ángulo, no van a copiar esto ya, al lado del ángulo, pero es para recordar, se supone que sabemos, tengo que usar coseno. Si vos ves que está al frente del ángulo, vamos a usar seno. ¿Ya, muchachos? Esto no se olviden. Ahora, si te has olvidado, anótate un costadito, porque vamos a usar eso. Yo no voy a estar siempre para decirte qué función hay que utilizar. Tú tienes que fijarte. Aquí está mi ángulo. El lado que voy a trabajar, o el vectorcito A en X está a su ladito, entonces tengo que usar coseno. Ya, muchachos, eso recuérdense.
Ahora, antes de que borre esto, porque lo voy a borrar. ¿Quieres el vector a sub y? Sí. ¿Está al frente del ángulo? Sí. Entonces tienes que usar la función seno. Ya, muchachos, así ayúdense, así si quieren recuérdense, si ustedes quieren anótense a un costado esto, pero eso vamos a usar, ¿ya? Entonces, atenderme. Vamos a calcular cuánto vale el vector a sub x, ¿ya? Vamos a calcular cuánto vale el vector a sub x. Listo. Primero, ya. Vamos a escribir el vector a sub x va a ser igual y vamos a escribir cuánto vale el vector grande. ¿Cuánto vale? Díganme ustedes, se los estoy pintando. ¿Cuánto vale? 30 minutos. 30 newtons. Ahora atenderme, no voy a colocar las unidades, pero si ustedes quieren lo pueden colocar. Porque si el papá era newtons, obvio que los hijos también van a ser newton, ¿no ve? Por eso no lo voy a colocar, para no confundirme también. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer, como ustedes quieran. Yo no lo voy a colocar, ¿ya? Vuelvo a repetir. Si el papá es newton, obvio que los hijos también son newtons, los resultados, ¿no ve? Eso no va a cambiar. Me quedo con el número. Entonces va a ser igual a lo que vale el vector grande. Vamos a copiar. Vale 30. 30. Y vamos a decir, espérenme un rato, por... Y ahí es donde yo tengo que elegir seno o coseno. Uno de los dos va a entrar aquí. Y me fijo, es el vector a sub x. ¿Qué le toca? ¿Seno o coseno? Díganme. Coseno. Coseno. ¿Por qué le toca coseno? Porque está al ladito del ángulo, no está al frente. Ah, ya, coseno le toca entonces. Eso van a tener cuidado, ¿ya? Espérenme un ratito, voy a despintar eso que he pintado. Ahora sí. Coseno. ¿Coseno de cuánto? Pues del ángulo donde estabas trabajando. Y ese ángulo es 40 grados. Ok. Como vamos a usar calculadora, 40 nomás. Esto calcúlenmelo en sus calculadoras. ¿Alguien tiene el resultado? Me dicta nomás. Yo voy a activar mi calculadora. ¿Alguien ya lo tiene? Aquí está mi cálculo. ¿Alguien? ¿O no tienen calculadoras? Profesor, ¿de dónde va cuántos decimales? Un decimal. Suficiente. Sería 22, profe. Porque Ah, es ya. Va a 22 salir con... 0. Ya está bien. 22 entonces me dictas. Ya. Atenderme, muchachos. Calcularemos en las calculadoras. Pero ¿alguien más ha sacado 22? Confírmeme. Luego hacemos conmigo. ¿También? Ya. ¿Listo? Dos personas. ¿Alguien más ha sacado 22? Ya. Calcularemos conmigo ya, muchachos. ¿Se ve esta pantallita de aquí en sus celulares o lo ampliamos un poco más grande? Se observa bien, ¿no? Esta también se ve, ¿no ve? Ya en esta. Los que tienen celular en esta que lo deben aprovechar. Ya. Entonces, muchachos, calcularemos. Primero dice 30. 30. Entonces, 30 por... Aquí podemos utilizar paréntesis para el coseno, muchachos, pero no es necesario. ¿Por qué? Por algo también yo lo he acomodado así. Espérenme un ratito. Me conviene acomodar al final la función trigonométrica, porque si lo coloco más antes, luego con este tendría que utilizar paréntesis para no mezclar, ¿ya? Lo que tengo que colocar en la calculadora, este numerito. Espérenme un ratito. Multiplicámelo con este otro numerito, tengo que decirle. ¿Por qué? Porque son dos números diferentes. Este es un número y esto es otro número. Entonces, paréntesis tendría que usar. Pero ahorita no es necesario, lo podemos hacer directo. Pero van a tener cuidado, ¿ya? Cuidado con esto. A veces saben confundirse. Entonces yo lo voy a hacer directo. 30 por coseno de 40. Pero antes de eso, hay que revisar qué cosa. Y esto siempre van a revisar antes de trabajar. Seno de 90, ¿cuánto me tiene que dar?
Igual a 1. Igual a 1, ¿no ve, muchachos? Eso voy a revisar. Si no, todo esto lo voy a arruinar. Y vamos a revisar, ¿ya? Espérenme un ratito. Antes de usar cualquier calculadora, antes de dar el examen, siempre lo van a revisar, ¿ya? Si nos vamos a arruinar todo. Entonces voy a escribir seno de 90. Y me da 1. Entonces está trabajando en decimales. Y fíjense, aquí deben ver una letra D, ¿no ve? Me dice que está configurado en eso. A ver, vamos a tratar de cambiar eso. Espérenme un rato. ¿Dónde está aquí? Aquí debe ser. No es eso, no es eso. Aquí está, ahí me dice. La número 1 dice, apretar la tecla 1 se va a volver decimal. La tecla 2, radianes. La tecla 3, grados, ¿no ve? Digamos en radianes. Esto en matemáticas van a manejar. Ahora voy a hacer seno de 90. Ya no debe salir 1. Ya no sale 1, fíjense. Y fíjense en su menú de mi calculadora ha cambiado por la letrita R. Es por eso que les digo, hay que tener cuidado. Antes de usar, hagan seno de 90 y tiene que dar 1. Entonces voy a volver a configurar. Me voy a su opción de menú. Sigo buscando en sus menús. ¿Dónde están esas letritas? Aquí están. Yo tengo que trabajar en esta, en DEC, en la letra D tengo que trabajar. Me dice presiona la tecla 1. Listo. Fíjense, ya ha cambiado eso. Entonces, aprieto seno de 90, ya sale 1. Eso siempre van a revisarlo, ¿ya? Siempre, muchachos. Entonces, ahora sí. Calculamos. 30 por... Ay, me comí un 0. 30 por coseno de 40. Coseno de 40. Tac. Redondeado sería 23. ¿No ve? ¿O estoy mal? Díganme ustedes. Sí, profe. 23, ¿no ve? 23. Van a tener cuidado. ¿Ya? Ahora, si queremos con un decimal, no nos alcanza. Va a ser 23,0. Si ustedes quieren con un decimal, 23,0 va a ser. Si quieren con dos decimales, ahí sí me alcanza. Ahí sí sé que va a ser 22,98. ¿Ya? Entonces la respuesta es o bien 23 o bien 22,98. Ya, ustedes eligen. Pero lo recomendable es con un decimal hasta 2. Puede ser, ¿ya? Yo voy a utilizar un decimal 23 nomás. Lo voy a colocar, ¿ya? Entonces, la respuesta es 23. Ahora, ¿qué cosas? 23, ¿qué cosas? El papá era newtons, obvio que el hijo también va a ser newtons. 23 newtons. Ya, muchachos, ahí sí le coloco y pinto mi resultado. Esto es lo que vale el vectorcito a sub x, ¿ya? ¿Cómo voy a saber si está bien, chicos? No hay una forma segura, pero yo les aconsejo esto. El papá siempre va a ser mayor que los hijos. Siempre. Aunque sea por decimales, pero va a ser mayor. Si en algún momento les sale que uno de los hijos es más grande que el papá, pues está mal. Hay que corregir, hay que revisar. Ya, muchachos, ese truquito tal vez les pueda ayudar para saber si han hecho bien o han hecho mal. ¿Ya? Pero me falta. Esperen todavía. Alguien quería ingresar. Se ha perdido. Me falta decirle cuánto vale el vector a sub y. A sub y. Porque hace rato he sacado el vector a sub x. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de hace rato. Ahora lo voy a hacer más rápido porque ya sabemos qué hay que hacer. ¿Quieres saber cuánto vale el vector a sub y? Sí. Escribí lo que vale el vector grande, o sea, su papá si quieres. Aunque no es correcto decirle su papá, pero así se nos graba más rápido. Vale 30, entonces colocamos 30. Y luego tengo que decidir si hay que usar seno o coseno. Para eso ya les he dicho el truquito. Espérenme un rato. Ustedes van donde el vector a sub y, van a su dibujito. ¿Está al frente o al lado del ángulo? Díganme ustedes. Al frente. Al frente. Como está al frente, ¿qué tengo que usar? ¿Seno o coseno? Seno. Seno. Eso se van a recordar, ya. Eso se van a recordar. Entonces tengo que usar la función seno. Entonces no me olvido. Por, esto es lo que vale el vector grande, ¿no ve? Por seno
seno. ¿De cuánto? Listo. Espérenme un ratito. Se fija en el ángulo. Ah, ya, 40. 40, ¿no ve? 40. Ah, ya, seno de 40. Eso vamos a colocar. ¿Listo? Entonces, seno de 40. El vector a sub y, espérenme un rato. Va a ser igual. Y calcúlenmelo esto. ¿Cuánto les sale? 19,3. Ya, con un decimal, 19,3. ¿Alguien le ha salido lo mismo? Confírmeme. Sí, profe. Por si acaso es coma, ¿ya? 19,3. Lo calcularemos conmigo, no está de más revisar. 30 por seno de 40. Seno de 40. Redondeado un decimal, 19,3. Listo, está perfecto entonces. Ahora el detallito es, ¿qué cosas? El papá estaba en newtons, obviamente que los vectores pequeñitos van a estar en newtons también. Entonces, eso sí tengo que colocar, no me puedo olvidar eso. Aquí no necesito colocar, pero al final sí tengo que colocar, porque esa es la respuesta, ¿ya? 19,3 newtons. Y como hace rato les he dicho, ¿cómo puedo revisar si está bien? No hay una forma segura, pero algo lógico es que los hijos jamás van a ser mayores que el papá, ¿no ve? Es algo lógico. Aunque por decimales el papá siempre va a ser más grande. Y aquí fíjense, es mayor que los pequeños vectorcitos que hemos encontrado, ¿ya? Esa es la descomposición de un vector, ¿ya, muchachos? Haremos otro ejemplo. En este he ido paso a pasito, ahora vamos a ir un poco más rápido. Vector 2, vamos a hacer el ejemplo 2. Ya no vamos a escribir su enunciado, ¿ya? Porque se supone que vamos a descomponer el vector. Se supone que lo vamos a descomponer, ¿ya? Entonces, voy a dibujar, en el otro cuadrante voy a dibujar, ¿ya? Para acostumbrarnos, no hay problema. Ya les he dicho al final, son las gráficas. Voy a dibujarlo en este cuadrante, ¿ya? Le cambiaremos de nombre. Ahora que se llame vector C, digamos. Vector C. Voy a anotar su módulo aquí arribita, ¿ya? El vector C va a ser igual a... puede ser cualquier unidad, así que no hay problema. Voy a colocar 100 newtons. 100 newtons, ¿ya? Y no me voy a olvidar el ángulo. Puedo colocar el ángulo aquí. Eso van a tener cuidado. Como también puedo colocar el ángulo aquí. Van a tener mucho cuidado, ¿ya? Pero generalmente se lo coloca ahí. Entre el X y el Y, ¿no? Generalmente en el X se empieza a colocar. Si alguna vez te dan el ángulo aquí, pues podemos trabajar aquí. No hay problema. Formo mi triangulito ahí. Se forma un triángulo en vista, ¿no ves? Formo mi triangulito ahí. No hay problema. Depende mucho de dónde te den el ángulo, ¿ya? Vamos a trabajar con lo normal. Lo normal me van a dar el ángulo aquí, digamos que vale 70 grados. ¿Listo, muchachos? Ahora hay que descomponer ese vectorcito. Entonces, vamos a descomponerlo, ¿ya? Vamos a encontrar, antes de descomponer, voy a dibujar porque tengo que anotar mis vectorcitos. Voy a cambiar el color, a ver qué color, qué color. Celeste, el celeste se va a notar, ¿ya? Vamos a descomponer el vector C. Lo que se hace es formar un triangulito, así de sencillo, alrededor del ángulo. Ya tengo un vectorcito en Y y un vectorcito en X, pero hay que colocar nombres. Ya, espérenme un rato. Y vamos a colocar nombres. Pero antes de colocar nombres, mis dos vectorcitos tienen que tener la flechita. ¿Hacia dónde lo voy a dibujar? Vamos con el vector en X. Obvio que ese vectorcito va a ir hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿ya? Vámonos con el vectorcito en Y. Obvio que ese vectorcito va a ir hacia arriba. Todos siempre apuntan hacia donde está yendo el vector grande, ¿ya? Todos apuntan a ese lado. De eso se van a guiar, ¿ya? Y le colocamos nombrecitos. Como el vector grande se llama C,
este vectorcito de aquí, este de aquí se va a llamar vector C, pero en el eje Y, en el eje Y. Y este vectorcito de aquí abajo también se va a llamar, espérenme un rato, vector C, porque nace de este vector, pero este vectorcito está en el eje X. Ya, ahí está, en el eje X. Esto me tengo que dibujar, ¿ya? Y ahora sí, calculamos. Vamos con el primerito. El vector C en X. ¿A qué va a ser igual? ¿Ya? Espérenme un rato. Y vamos a colocar. El vector C sub X va a ser igual a lo que vale el vector grande. Y el vector grande vale 100 newtons. Ya, yo voy a colocar 100 nomás. Directo lo vamos a hacer. ¿Por qué 100 nomás? Porque yo sé que los hijos también van a ser en newtons si el vector grande es en newtons. Se copia nomás la unidad, ¿ya? 100. Entonces, luego, ¿qué más? Por, y ahí es donde tengo que decidir si voy a usar la función seno o coseno, ¿ya? Entonces, me fijo, ¿dónde estoy? C sub X. El ángulo está ahí, citos. ¿Qué tengo que usar? ¿Seno o coseno? Díganme ustedes. Coseno. Coseno. ¿Por qué coseno? Este me da Porque está adyacente. al ladito de mi ángulo, ¿no ve? Es el cateto adyacente. Por eso coseno, ¿ya? Si estuviera al frente, ahí tengo que usar seno. Función seno, ¿ya muchachos? Pero ahorita estoy en C sub X y ese está al ladito del ángulo. Entonces tengo que usar coseno. Eso van a tener cuidado. Es lo único que se pueden confundir. Coseno. ¿Coseno de cuánto? Listo. Miro mi ángulo, 70 grados. 70 nomás voy a colocar, ¿ya? Háganme este cálculo en sus calculadoras. ¿Cuánto sale? 34,2. ¿Ya? ¿Alguien ha sacado lo mismo? ¿Nadie? Sí, profesor, sale lo mismo. Ya, revisaremos. Dice 100, entonces 100 por coseno de 70, coseno de 70. Igual 34,2 sería redondeado un decimal. Listo, 34,2. No me tengo que olvidar qué cosa, newtons. El vector grande estaba en newtons, entonces el chiquitito obvio que va a estar en newtons también, porque ya es una respuesta final. Me lo marco porque es un resultado. Ahí está. Vamos con el siguiente, el vector C sub Y. Entonces, miramos al vector C sub Y. Es este. Está al frente de los 70 grados. Ya sé que voy a usar seno. Entonces, responderemos. El vector C sub Y va a ser igual a 100, porque eso es lo que vale el vector grande. Ese vale 100. Por, ahí es donde decido seno o coseno, y ya les he dicho, está al frente el vector C sub Y del ángulo, entonces aquí tengo que utilizar seno, porque está al frente. Y aquí escribimos cuánto era ese ángulo era 70. Espérenme un ratito, ¿alguien quiere ingresar? 70, ¿ya? Y como hace rato, calculadora, ¿cuánto sale? Díctenme. 94. Ya, revisamos. ¿Alguien ha sacado 94? Sí, profe. Ya, debe estar bien entonces. Cuando coincidimos, ya, pues obvio que está muy bien. 100 por seno de 70. Y me sale redondeado, sí, a un decimal no va a salir, 94,0 va a salir. Entonces, entero nomás, 94. 94. 94, ¿qué cosas? Como dice la pregunta. 94, ¿qué? El vector grande era newtons, obvio que el pequeño también va a ser newtons. Porque es su hijo, ¿no ve? Ha nacido de ese vector. Entonces, ya tenemos la respuesta.
Y como les he dicho hace rato, ¿cómo sé si está bien? Un poquito difícil es saber eso, pero algo que te puede ayudar es que siempre van a ser menores que el vector grande, ¿ya? Los vectores hijos siempre van a ser menores que el vector papá. Con eso te puedes ayudar. Si alguna vez te sale más cualquiera de estos resultados, estamos mal, hay que arreglar, ¿ya? Eso puede ser una forma de ayudarnos. Y un ejemplito más y luego su tarea, ¿ya? Porque tienen que poder esto ustedes. Voy a agarrar el mismo ejemplo, muchachos, pero vamos a cambiar algo, ¿ya? Para ver qué pasa si hacemos así. Ejemplo 3. El mismo cuadrante voy a agarrar ya, muchachos. Espérenme un rato. Ya. Un poco pequeño creo que lo he hecho ya, no importa. A ver, que se llame vector C sigue. Pero yo voy a colocar el ángulo a este lado. Ya, yo voy a colocar el ángulo a ese lado. Y vamos a colocar 70 grados. A ver qué nos da. Ya, colocaremos 70 grados. ¿Listo? Fíjense la diferencia. Exactamente parecen lo mismo. Veremos si salen los mismos resultados. Ya. O veremos si sale con los mismos procedimientos, porque puede ser que cambien los procedimientos, pero hay que respetar lo que hemos dicho hace rato, ¿ya? ¿Y qué hemos dicho hace rato? Primero descomponemos los vectorcitos. El vector C, que es el vector grande, va a tener dos pequeños vectorcitos. Uno en el eje X, ustedes lo pueden hacer con otro color o lo pueden hacer como yo estoy haciendo, segmentado, como ustedes quieran. Y uno en el eje Y. Aquí está otro en el eje Y. Y fíjense, formamos un triangulito alrededor del ángulo. Pero no se olviden esto, como son vectores, tienen que ser flechas. Entonces, dibujamos las cabecitas de las flechas. En el eje X, obvio que va a ser yendo a la izquierda, porque ahí está yendo su vector grande, ¿no ve? En el eje Y, me fijo bien, va a ser yendo hacia arriba, porque ahí es donde está yendo el vector grande. Ya, eso van a tener cuidado. Los dibujitos cambian, fíjense, cambian, ¿ya? Entonces seguiremos. El módulo lo mismo va a ser ya, muchachos. Veremos qué nos sale. Como les he dicho hace rato, es bueno que veamos qué sale. Entonces el vectorcito C va a ser igual a 100 newtons también. Veremos qué nos sale, ¿ya? Vamos a ver las diferencias, es lo que tenemos que hacer. Voy a separar estos ejercicios, ya. Entonces, como hace rato, espérenme un rato. Ahora sí. Vamos a encontrar el vector C sub X. Ahora me fijo, el vector C sub X está al frente del ángulo. Antes de eso colocaré los nombres, me estoy olvidando. Este vectorcito chiquitito de aquí está en el eje X. En el eje X está. Entonces se va a llamar, espérenme un rato, C sub X, porque el vector grande es C y está en el eje X, C sub X. Este vectorcito chiquitito de aquí que estoy pintando se va a llamar C sub Y. ¿Por qué? Porque el vector grande se llama C y ese vector está, el vector chiquitito está en el eje Y. Entonces C sub Y. Vamos a encontrar C sub X, o sea, este de aquí. ¿Cuánto vale? Pues me fijo si está al frente o al lado del ángulo. Díganme ustedes, ¿está al frente o al lado del ángulo? Al frente. Al frente. Ah, eso van a tener cuidado. Entonces, me fijo esito. Entonces calculamos. C sub X va a ser igual. Aquí colocamos lo que vale el vector grande. Vale 100. Eso vamos a colocar. Listo. Vale 100. Por, aquí colocamos seno o coseno. Y ustedes me han dicho hace rato, está al frente del ángulo, entonces tenemos que usar, ¿qué tengo que usar? ¿Seno o coseno? Seno. Seno, ya, entonces tengo que usar seno.
¿Cuánto es ese ángulo? 70 grados ese ángulo. Entonces voy a colocar 70 nomás, porque ya vamos a meter a la calculadora. ¿Cuánto sale ese resultado? Díganme. 94 newtons. 94 newtons. Vamos a escribir. Y ahora vamos a ver la diferencia, muchachos. En el primer dibujito, espérenme un rato, voy a cambiar de color mi resaltador. En el primer dibujito, en este, C sub X valía 34,2 newtons. Ahora me ha salido 94 newtons, ¿no ve? Entonces, por eso les digo, mucho depende de dónde esté el ángulo, las cosas van a cambiar. Tienen que tener cuidado, ya, tienen que tener cuidado. Porque en C sub X, en el primer dibujo, hemos trabajado con coseno. Ahora no, estamos trabajando con seno, ¿no ve? ¿Por qué? Porque está al frente del ángulo. Ya, entonces, esto es lo que mide ese vectorcito. Van a tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso quería hacer casi el mismo ejercicio, pero con diferentes ubicaciones del ángulo, para que vean que sale diferente, ¿ya? Pero si nos damos de cuenta, como hemos usado los mismos números del anterior triangulito, ya hemos usado el 100 también, hemos conseguido lo que antes era el vector C sub Y, ¿no ve? Ahora es vector C sub X. Vale lo mismo, ¿no ve? Ahora les voy a mostrar el dibujito. Espérenme un rato. Mirando el dibujo, ese es el vector C sub X, ¿no ve? Ya, y en el otro dibujo, este es el vector C sub X, ya. Entonces, fíjense cómo cambian las cosas, ¿ya? Y tenemos diferentes valores entre los vectores C sub X. Pero hemos sacado el mismo resultado que su C sub Y. ¿Qué significa eso? Que este lado del primer triangulito es igual a este lado del segundo triangulito. Eso significa, ¿ya, muchachos? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el ángulo donde estamos trabajando, ¿ya? Por el momento vamos bien, todo está yendo bien. En pocas palabras, utilizando esa lógica, chicos, ahora nos toca sacar C sub Y. Hace ratito hemos sacado C sub X, ahora se supone que nuestro C sub Y va a salir lo mismo que está aquí arriba, 34,2, pero ahora va a ser C sub Y. Veremos si sale eso, ¿ya? Entonces, escribimos C sub Y, voy a conseguir eso, C sub Y va a ser igual, aquí anotamos lo que vale el vector grande, y el vector grande vale 100. Eso anotamos ahí, ¿ya? Entonces, espérenme un rato. 100 por... Aquí es donde decidimos si usamos seno o coseno, ¿no ve? Me voy a mi dibujito, es C sub Y, este es C sub Y. Estoy al lado del ángulo, entonces tengo que usar coseno. Coseno. ¿Coseno de cuánto? De 70. Copiamos eso nomás. Calculadoras, ¿cuánto sale, muchachos? Díctenme. 34,2 newtons. 34,2 newtons, ¿no ve? Revisaremos conmigo. El primero no hemos calculado, ¿no ve? Calcularemos conmigo. ¿Dónde está? Vamos a calcular esto, ¿ya? Revisaremos o hemos revisado. No hemos revisado, ¿no? Esto no hemos calculado. Calcularemos conmigo, ¿ya? Ya me han dictado sus compañeros la respuesta, pero lo haremos conmigo. 100 por seno de 70. Seno de 70. Sale redondeado 94. Entonces, lo que me han dictado sus compañeros está perfecto, ¿ya? 94 newtons, no me olvido eso. ¿Por qué? Porque el vector grande es newtons. Entonces, los pequeñitos también van a ser newtons. Ahora calculamos de este. 100 por coseno de 70.
Sale 34,2 newtons. 34,2 newtons. Entonces lo que me han dictado está perfecto. Ya, muchachos, ahí hemos terminado este ejercicio, ¿ya? Entonces eso es todo, chicos y chicas. Han visto que es facilito. El tema de descomposiciones ya lo hemos terminado. Esas son las descomposiciones. A la siguiente vamos a hacer composiciones. Ese es un poquito más largo, ¿ya? Entonces ahí vamos a quedar. Les daré su tareita. Con eso terminamos la clase. Tarea. Vamos a dibujar uno de los cuadrantes. Para ustedes el vectorcito se va a llamar, digamos, vector R. Su ángulo de ese vectorcito va a ser 25 grados, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Encontrar la componente en X y en Y. O sea, tienen que buscar R sub Y, R sub Y, y tienen que encontrar el vector R, pero en el eje X. Eso es lo que tienen que encontrar ustedes. ¿Ya cuánto vale? Pues tienen que hacerlo como hemos hecho. Ahí está. Hemos hecho 3 ejemplos, ¿ya, muchachos? El módulo. Antes que me olvide, no les estoy dando el módulo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer ustedes, pero yo lo estoy borrando, ¿ya? La pregunta nomás les tengo que dar. Tienen que descomponerlo ustedes eso. El módulo, ¿cuánto vale el vector R? Así les daré, ¿ya? Aquí lo voy a anotar. El vector resultante o el vector R va a valer 37 newtons, ¿ya, muchachos? Ahí está el módulo del vector R, 37 newtons, ¿ya? Con esto que vale el vector grande, encuéntrenme los vectores pequeñitos en el eje X y en el eje Y. Ya, muchachos, eso es su tarea de ustedes. Lo que hemos hecho hace rato. 3 ejemplos ya tienen para guiarse. ¿Ya? Eso es todo. Voy a terminar de guardar